El mundo natural está en constante cambio y en este viaje de transformación, algunas criaturas que una vez caminaron, volaron y nadaron entre nosotros ya no existen más. A pesar de que actualmente hay alrededor de 20.000 millones de animales en el planeta, más de 44.000 especies están al borde de la extinción. Muchas de ellas debido a factores como el cambio climático, la pérdida de hábitats y la caza indiscriminada. Hoy viajaremos a través del tiempo para descubrir algunos de los animales más asombrosos que alguna vez habitaron la Tierra y que, lamentablemente, se han ido para siempre. Comencemos con su historia. 1. El Wallaby de Tulach, la criatura nocturna perdida. El Wallaby de Tulach fue un pariente cercano de los canguros modernos, pero con una diferencia asombrosa: su capacidad para ver en la oscuridad. Este superpoder les permitía moverse por la noche con facilidad, lo que les otorgaba una ventaja en la protección contra los depredadores. Estos animales medían aproximadamente 1,5 metros de altura y se alimentaban principalmente de hierbas, hojas y frutas, lo que los hacía una especie adaptada a los pantanos y praderas cercanas a cuerpos de agua en Australia. Sin embargo, al llegar al siglo XIX, el Wallaby de Tulach estaba al borde de la extinción. En 1920 se lanzó una misión para rescatar a los últimos 14 ejemplares que quedaban en la naturaleza, pero las cosas no salieron según lo planeado. Durante un intento de captura, 10 de estos animales perdieron la vida en un accidente, y los 4 sobrevivientes fueron llevados a una instalación especial para su conservación. Lamentablemente, en 1939, el último Wallaby de Tulach murió en cautiverio. A pesar de algunos informes de avistamientos en las décadas siguientes, la especie fue declarada oficialmente extinta en 1950. 2. El oso de cara corta, el gigante carnívoro de América del Norte. Los osos de cara corta, Arctodus simus, eran unos de los animales más impresionantes de la era del Pleistoceno. Con un peso de hasta 680 kilos y una altura de 3,5 metros cuando se ponían sobre sus patas traseras, estos osos eran considerados los gigantes de América del Norte. A diferencia de la mayoría de los osos actuales, que son omnívoros, el oso de cara corta era un carnívoro exclusivo, lo que lo hacía más peligroso para los herbívoros de la época. Este superdepredador vivió durante la última parte de la Edad de Hielo. Pero al final del período glacial, una gran parte de los herbívoros que constituyeron su dieta desaparecieron. A medida que su fuente de alimento se agotaba, el oso de cara corta no pudo adaptarse lo suficientemente rápido y cayó en la extinción. Aunque se considera que desapareció hace unos 11.000 años, las evidencias fósiles de su existencia siguen siendo un testimonio de la grandeza y la fragilidad de los ecosistemas antiguos. En cuanto a su habilidad para moverse, se sabe que los osos de cara corta eran extremadamente rápidos, alcanzando hasta 65 kilómetros por hora, lo que los convertía en los Usain Bolts del mundo animal prehistórico. A pesar de su enorme tamaño, podían moverse con velocidad para cazar y proteger su territorio. 3. La paloma migratoria, el vuelo silenciado. La paloma migratoria, que una vez voló en enormes bandadas por los cielos de América del Norte, fue una de las especies más asombrosas de la historia de la ornitología. Se estima que había más de 1.000 millones de palomas migratorias, lo que las convertía en una de las aves más comunes en el continente. Su migración anual cubría grandes distancias y sus bandadas podían oscurecer el cielo. Su principal alimento eran las semillas de árboles y plantas que crecían en los bosques de los Estados Unidos. Pero, a pesar de su número,
la sobrecaza por parte de los humanos y la deforestación masiva a lo largo del siglo XIX hicieron que su población se desplomara. En 1914, la última paloma migratoria conocida, llamada Marta, murió en el zoológico de Cincinnati. Su extinción fue el resultado de la caza incontrolada y la destrucción de su hábitat. La desaparición de la paloma migratoria fue un duro recordatorio de cómo la actividad humana puede alterar permanentemente un ecosistema y dejó un vacío en los cielos de América. 4. El alce irlandés, el gigante del bosque perdido. El alce irlandés, Megaloceros giganteus, también conocido como el alce gigante, fue uno de los cérvidos más impresionantes que jamás haya existido. Este animal podía medir hasta 2,1 metros de altura en el hombro y su cornamenta, que alcanzaba hasta 3,5 metros de largo, es considerada la más grande de cualquier especie conocida. Vivía en todo el continente europeo, desde el norte de Asia hasta Irlanda, donde se ha encontrado el mejor fósil conservado de esta especie. El alce irlandés sobrevivió durante el último período glaciar, pero con el calentamiento de la Tierra al final de la Edad de Hielo, no pudo adaptarse a los cambios en su entorno. Los cambios en la vegetación y los nuevos depredadores, como los lobos, hicieron que su número cayera rápidamente. Los últimos alces irlandeses desaparecieron alrededor de 7.700 años atrás, y hoy en día solo se pueden ver sus restos en museos. 5. El sapo dorado, un tesoro natural desvanecido. El sapo dorado, Incilius periglenes, descubierto en 1966 en Costa Rica, era una especie pequeña pero fascinante. Este sapo no solo era notable por su brillante color dorado, sino también por su comportamiento reproductivo único. Los sapos dorados se reunían en grandes grupos durante la temporada de apareamiento, lo que les otorgaba un aspecto increíblemente llamativo. Sin embargo, a pesar de esta aparente prosperidad, el sapo dorado experimentó una caída drástica en su población en los años 70 debido a una serie de factores. La sequía que azotó la región en los 80 tuvo un impacto devastador, pero la llegada de un hongo letal, Batrachochitrium dendrobatidis, fue el golpe de gracia. Este hongo provocó el engrosamiento de la piel del sapo, lo que le impidió respirar correctamente y finalmente los mató. En 2004, los sapos dorados fueron oficialmente declarados extintos y su desaparición subraya la amenaza que los patógenos invasivos representan para las especies sensibles. 6. El periquito de Carolina, un colorido viaje al pasado. El periquito de Carolina, Conuropsis carolinensis, fue una de las especies de loros más llamativas que alguna vez habitaron América del Norte. Con su coloración verde y amarillo brillante, este loro tenía una dieta especializada que consistía principalmente en las semillas del cadillo, una planta espinosa. Esta peculiar dieta no solo los hacía resistentes a los depredadores, sino que también servía como una forma de defensa natural, haciendo que su carne fuera tóxica para cualquier animal que intentara cazarlos. A pesar de su capacidad para defenderse de los depredadores, el periquito de Carolina sufrió mucho con la expansión humana, ya que la deforestación y los cambios climáticos alteraron su hábitat. En 1918, después de un largo periodo de declive, el último periquito de Carolina en la naturaleza fue avistado, y la especie fue declarada extinta en 1939. Hoy en día, las únicas evidencias de este hermoso loro son las antiguas fotos y los museos. La extinción de estas criaturas es una tragedia que no debe ser tomada a la ligera. Aunque algunos de estos animales desaparecieron debido a factores naturales, como el cambio climático o las fluctuaciones en los ecosistemas, muchas otras especies fueron diezmadas por la actividad humana. La caza excesiva,
la destrucción de hábitats y la introducción de especies invasoras siguen siendo amenazas reales para la biodiversidad del planeta. La historia de estas especies extintas debe servir como un recordatorio de que nuestro planeta es frágil y que tenemos la responsabilidad de proteger y conservar la vida que aún queda. La extinción no es solo el fin de una especie, sino una pérdida irreparable para el equilibrio de nuestro mundo. ¿Qué estamos haciendo para asegurar que las especies que aún existen no sufran el mismo destino? Es hora de actuar para preservar el futuro de nuestra biodiversidad.